excelente maestro, aunque usted conozca la Biblia ampliamente, si usted no tiene el Espíritu de Dios para que abra los ojos de su entendimiento espiritual, esa letra lo va a matar, lo va a matar. Pero es el Espíritu el que le da vida a la palabra del Señor. El Señor dijo: mis palabras son espíritu y son vida, pero para aquellos que hayan la vida en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Yo le doy tantas gracias al Señor, hermano, porque desde ese momento mis ojos fueron abiertos y empecé a descubrir tantas cosas que por años tenía preguntas profundas en mi alma acerca de la palabra de Dios. Pero fue como que Dios corrió las cortinas de mi entendimiento y comencé a ver claramente. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad maravillosa. Creo que Dios está levantando una iglesia gloriosa en este momento, una iglesia que realmente está entendiendo la palabra de Dios a través del Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Pero vamos a seguir adelante. Vamos a hablar un poquito de lo que significa el tercer cielo. Gloria al Señor. En 2 de Corintios, si usted tiene una Biblia allí, me puede acompañar en la lectura. Gloria al Señor. Vamos a leer en 2 de Corintios, en el capítulo 12. Gloria a Dios. Y en el verso 2 dice la palabra del Señor: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado al tercer cielo. La palabra del Señor nos indica que hay un tercer cielo, hermano. Y Pablo fue arrebatado a ese tercer cielo. Cuando pensamos acerca de este cielo, probablemente estamos reflexionando sobre el lugar donde Dios el Padre está sentado en su trono, ¿verdad? Y Jesús está sentado a su diestra, como dice la palabra. Gloria al Señor, porque Jesús conoce íntimamente lo que está en el corazón de su Padre. Nosotros sabemos desde ese lugar a la diestra de Dios que Jesús intercede por nosotros, como lo dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8 y verso 34, dice la palabra del Señor, gloria a Dios: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso en el tercer cielo y está intercediendo por nosotros. Gloria al Señor. Día por día, hora por hora, minuto tras minuto, el Señor intercede por cada uno de sus hijos. En las epístolas a los Efesios, en el capítulo, no vamos a leerlo todo porque tomaría mucho tiempo, pero usted lo puede leer en la comodidad de su hogar o de su oficina. En Efesios capítulo 1 y 2 son capítulos preciosos de este libro de Efesios. Son pasajes hermosos que nos muestran la herencia que tenemos en el Señor. Vamos a leer algunos de estos versos, no todos porque sería muy extenso. Dice el capítulo 1: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Qué precioso, hermano. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 2, verso 6, dice estos versículos: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Todos sabemos que hoy aún no ha resucitado los que murieron en Cristo. Pero cuando la palabra se refiere a resurrección de nuestras vidas, no habla de nuestro cuerpo físico, sino más bien de nuestro espíritu.
Nuestro espíritu sin Cristo estaba separado de Dios, estaba muerto, estaba sin vida, porque cuando no estamos unidos a Cristo, no tenemos vida espiritual. Solamente tenemos vida cuando Cristo viene y se sienta, se une su Espíritu Santo a nuestro espíritu. Entonces es como si el Señor nos resucita y volvemos a una vida espiritual. Y de eso se trata este verso 6, que dice: juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando el Señor nos resucita, cuando somos llenos del Espíritu Santo, Él asigna un lugar espiritual, vamos a decir, donde somos puestos en un privilegio. A esto le llamamos autoridad espiritual. Aquí en la iglesia decimos que el Señor nos da autoridad espiritual para hacer las obras del Señor sobre la tierra. Esa autoridad espiritual viene cuando nos estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, como dice la palabra. Entonces tenemos la misma autoridad que Jesús tuvo sobre la tierra. Ahora, en este lugar de privilegio, como dice, lugares celestiales con Cristo, es donde no hay obstrucción para que la voluntad de Dios sea completamente derramada en nuestras vidas. Este es el lugar donde recibimos nuestra orden de marcha. Cuando usted está sentado en los lugares celestiales con Cristo, usted puede escuchar la voz del mando del Señor que le está diciendo lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. Cuando usted está sentado en esos lugares con Cristo, quiere decir que usted camina con la autoridad del Señor. Usted puede hacer lo que el Señor hizo y aún más, dice la palabra del Señor. Aún más haréis vosotros en mi nombre. O sea que Dios nos da una autoridad importante para que podamos hacer su obra. Es en este lugar donde recibimos la revelación de Dios para marchar en su camino. Cuando Jesús ascendió a este lugar, dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, verso 8, dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El Señor subió a este lugar y derramó sus dones, sus privilegios a la raza humana. Encontramos estos dones listados en Efesios 4, verso 11, y dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, la iglesia. Él subió y llevó cautiva la cautividad. El Señor nos dio la libertad. Éramos cautivos de Satanás, éramos cautivos del pecado, pero cuando Él asciende a la diestra de Dios Padre, glorificado por la resurrección que Jesús experimenta, por la gloria del Padre, derrotando a la muerte, derrotando al pecado, derrotando a la tumba, Él asciende. Y dice, no solamente derrota Él el pecado, la muerte, sino que se lleva consigo la cautividad de los hombres y comienza a derramar dones. Gloria al Señor, la manifestación del Espíritu de Dios que se manifiesta en estos ministerios que vemos que comienzan a operar en esa primera iglesia que el Señor levantó. Gloria a Dios. Dice que algunos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, pastores, maestros. Dio dones para equipar a los santos para la obra del ministerio y para edificar el cuerpo de Cristo.